Este día jueves llegamos a la cronología profética más larga de las Escrituras. Y es un tema que debería fascinarnos, porque cuando entendemos este tema, cuando lo asimilamos, nos damos cuenta de una realidad que ya vemos en toda la Escritura. Dios está al control de la historia. Y como Dios está al control de la historia, usted y yo podemos tener verdadera esperanza. Amén. Creo que eso fue lo que descubrió Guillermo Miller, William Miller, los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y creo que es lo que han visto todos los santos hombres de Dios a lo largo de la historia. Dios está al control de la historia y hoy necesitamos volver a recuperar esa confianza. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra que afirma nuestra fe. Ayúdanos a confiar cada día más en la Escritura, porque tú nos la has revelado para nuestro crecimiento espiritual e intelectual y en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, ayúdanos a vivir la esperanza del pronto regreso de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El día de ayer ya nuestro pastor de Perla nos decía que Guillermo Miller quedó fascinado con la idea de si supiera cuándo comenzaban las 2300 tarde y mañana, como lo decía nuestro pastor en el lenguaje original, entonces podría luego saber el final. Pero pastor, vamos a partir de aquí. La respuesta no estaba propiamente en el capítulo 8 de Daniel. Y esto me lleva a quizá una pregunta que alguien podría hacer. Ya hay críticos sobre esta interpretación que han hecho esta pregunta. ¿Por qué extraemos de Daniel 9 las pistas para descubrir todo el tiempo profético de Daniel 8:14? Bueno, recordemos que Daniel, cuando él recibe esta información, porque él estaba indagando acerca del tiempo del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia, y cuando Daniel recibe esta información, él se queda pensando, bueno, Dios ha dicho 70 años, y ahora Dios le da un nuevo periodo de tiempo, 2300, y él entendió, él sabía que cuando Dios le mencionó, cuando se mencionan estas palabras, estos son años, y él dijo, esto es exagerado, esto es demasiado. Bueno, Dios le comienza a revelar, porque recordemos que en la profecía Dios había dicho 70 semanas están determinadas para tu pueblo, están determinadas, cortadas. La pregunta es, ¿cortadas de dónde? Tenemos que retroceder, regresar a Daniel el capítulo número 8, y tiene que ser de ese periodo de tiempo de los 2300 años. Entonces, de esa manera, ahí se cubre ese periodo de gracia para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, y además de eso, ahí tenemos que concluyen con la semana donde está la vida de Jesús, y finalmente donde el Evangelio ya es proclamado para los gentiles. Así que nosotros aquí en Daniel capítulo 8 y capítulo 9 es donde tenemos esta explicación, ya que no tenemos otro lugar a donde ver la correspondencia que hay entre un número y el otro. Y ahora, pastor, me gustaría que fuéramos a Daniel 9:24, donde se da esta explicación, que por cierto es curioso. Vamos a leerlo desde el verso 23. Desde el verso 23, para que veamos todo el contexto de esta revelación que da el ángel a Daniel, que tiene que ver con Daniel 8. Daniel 9, que tiene que ver con Daniel 8. En Daniel 9 dice, la orden fue dada cuando tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho, así que entiende la orden y la visión. Que quedamos claros, pastor, que en Daniel 9 no estaba recibiendo ninguna visión, esa es la visión anterior. Correcto. Y luego dice así, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos. Así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos.
Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Y hemos leído toda esta porción para nuestros hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, porque aquí claramente hay algunos elementos de tiempo. Están las 70 semanas, usted ya lo destacaba, que dice que están cortadas, y usted ya nos decía que debería ser de los 2300 años, que ya se nos mencionaba antes. Y entonces aquí surge la pregunta: ¿cuándo comenzaron estas 70 semanas? ¿Por qué están relacionadas con los 2300 años? Y entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre esta cronología profética que, según lo que leemos, tiene mucha más información de la que nosotros imaginábamos en principio? Totalmente. Esto es una clave para entender, y hay algo que está en el centro. Tal vez lo voy a decir ahora porque probablemente después lo pase por alto, pero hay algo que está en el centro de toda esta profecía y por lo cual es tan importante, y por supuesto que tiene que ver con el Mesías. Amén. Cuando dice después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Definitivamente esto es una referencia a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ahora noten esto, porque usted mencionó, y es cierto, hay personas que van a atacar este modelo interpretativo y van a tratar de restar importancia a este periodo y salir con un montón de teorías, pero ¿sabe que hay algo que Dios puso en estos 2300 años, lo cual hace inamovible el periodo de inicio y el periodo de finalización? Porque si yo muevo el periodo de inicio, obviamente se mueve el de finalización, pero se mueve todo lo demás, se mueve lo que está en el centro. Y nosotros sí sabemos que Jesús vino y que fue crucificado y murió por nosotros. Entonces, si yo estos 2300 años, yo los agarro, miren, Dios puso ahí como un candado, un seguro, en el cual nosotros podemos estar bien afirmados sobre cuándo va a concluir este periodo, porque tenemos ahí la muerte del Mesías y entonces vamos a tener la fecha de inicio. Cualquier intento que se haga de mover esto es otra cosa que fue maravilloso cuando yo lo aprendí, lo estudié en el seminario, y digo, uno aquí tiene toda la base, toda la seguridad, y Dios dispuso que en ese periodo largo de 2300 años, allí estuviera contemplada la muerte de Jesús, su bautismo, su muerte, y que esos eventos que son claramente identificados en la historia, nosotros pudiéramos tenerlos como un ancla y no movernos de ahí, porque cualquier cosa que movamos entonces afecta el periodo del cumplimiento de esos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que he tratado de explicarme un poquito, pero ahora usted preguntaba, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienzan esos periodos? Hubo, al menos podemos decirlo así, 3 decretos para permitir que los judíos que fueron llevados a Babilonia, luego recordemos que después de Babilonia vino el reino de los medos y persas, y justo en ese reino, porque finalmente pasó Babilonia y llegan los medos y los persas, justamente ahí se hacen ya decretos para permitir que el pueblo que había sido exiliado pueda regresar a su tierra. Y de todos esos decretos, el más abarcante fue dado por Artajerjes 457 años antes de Cristo. Amén. Entonces, esa es la fecha de partida de la profecía de los 2300 años. Ahora, está en otra fecha, sí, porque uno dice, bueno, ¿y por qué de los 3 tomamos ese? Bueno, porque fue el decreto más abarcante. Pero recuerden ustedes siempre eso,
Ahí tenemos el acontecimiento del bautismo de Jesús, su ungimiento, que lo menciona ahí, ya lo leímos, y tenemos también de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Si quitamos a Jesús de este esquema de los 2300 años, ahí puede moverse esta fecha y decir incluso, bueno, nos van a comenzar en el 2030 y va a llegar hasta no sé qué año, para poner un ejemplo que ahorita se me ocurre. O lo podemos tirar todo hacia atrás en la historia, al pasado, y ya no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, pero nuevamente Dios ha dejado una seguridad. Ahora sabemos que comienza en 457, entonces ya sabemos cuándo va a terminar. Y qué maravillosa esta perspectiva, pastor, porque realmente, incluso en ese sentido podríamos decir, la venida del Mesías, el momento del bautismo, que es el ungimiento del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Él, y el momento de su muerte, sí me gusta mucho esa forma con él, es que lo ha dicho, es como un doble candado para asegurar, si esta fecha está firme, pues toda la profecía está firme. Amén. Y es como una forma de decir también, bueno, comenzamos en el 457, porque cuando vamos al libro de Esdras, ahí se nos cuenta el decreto en detalle, el tercer decreto del que nos decía nuestro pastor, y llegamos a las fechas que incluso en el Nuevo Testamento se nos presentan del momento del bautismo y la muerte del Señor Jesús. Y también podríamos hacerlo a la inversa, porque si uno comienza con las fechas que ya da el Nuevo Testamento y retrocede, solo hay un decreto que encaja con eso, que sería el de Artajerjes. Entonces, pastor, quizás para ir abundando un poquito más, una vez que uno ve todo este proceso, si comienza en el 457 y ya ampliando después de el bautismo y la muerte y resurrección de Jesús, ¿cuándo termina el periodo de las 70 semanas determinadas para los judíos? Y dicho eso, ¿cuándo sería el final de los 2300 tardes y mañanas? Muy buena pregunta. Recuerden ustedes que la profecía decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Una semana tiene 7 días. 70 por 7 nos da el número de 490. 490 años. Pero de esa semana que tiene que ver con el Mesías, la quitamos, quedan 39 semanas. Ahora bien, esos 490 años, comenzando del 457 a.C., que es la orden de Artajerjes, para reedificar a Jerusalén, nos van a llevar hasta el año 34 de nuestra era. Ya los 70, las 70 semanas, los 490 años, nos van a llevar hasta el año 34 de nuestra era cristiana. ¿Y qué pasó en el año 34? ¿Qué pasó unos pocos años después que Jesús murió? Que la Biblia lo pone ahí a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio fue el ministerio de Jesús, desde que él fue bautizado hasta que murió, 3 años y medio. Desde que murió Jesús hasta la muerte de Esteban, 3 años y medio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el año 34 murió Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Es considerado Esteban el primer mártir de la iglesia cristiana. Allí selló el fin del tiempo de gracia que Dios había determinado para que el pueblo judío fuera la nación encargada de llevar el evangelio a todo el mundo. No estoy diciendo, vea que por eso cambié un poquito, sí, porque no estoy diciendo que ya ningún judío se puede salvar, no. La salvación está disponible para todos. De hecho, Pablo mismo era judío, claro, y él trató de ir a su gente. Él dijo, primero yo voy a ir al judío, porque son los de mi raza, voy a tratar de que ellos se salven. Entonces, ahí tenemos nosotros esa fecha donde estamos seguros de que el evangelio ahora iba a esparcirse por todo el mundo. Entonces, pastor, si los 490 años de esas 70 semanas terminan en el año 34 y es parte de las 2300 tardes y mañanas, es decir, de los 2300 años, quiere decir que solo nos quedan 1810 años de que todavía no sabemos qué está sucediendo, pero son 1810 años. Y si sumamos 1810 y más 34, que es cuando el evangelio pasa a los gentiles, como lo decimos en el lenguaje más tradicional de los cristianos,
llegamos a 1844. ¿Cómo vio Miller, para terminar nuestra reflexión de hoy, esa fecha? El hecho de decir, si ya sé que comenzó en el año 457 el decreto de Artajerjes, veo la cronología de las 70 semanas que calza todo porque se cumple perfectamente la venida del Mesías, su muerte y su resurrección y el paso del evangelio del pueblo judío hacia los gentiles. Y esto me lleva a 1844. ¿Cómo vio Miller esta fecha? Bueno, Miller vio la fecha como la conclusión de esa profecía cuando el santuario iba a ser purificado. Entonces Miller dijo, ya tengo la fecha de la venida de Cristo Jesús. Y esto estamos hablando que fue unos más de 20 años antes de que llegara 1844. De hecho, si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que él primero había llegado a una conclusión que era unos 10 años antes, después volvió a estudiar la profecía y llegó a 1844, que esa sí es la fecha. Y él lo vio como ya el momento de la esperanza de Cristo, de la venida de Cristo Jesús. Entonces Miller dijo, ya él va a venir de aquí a... Cuando él estuvo estudiando todo esto, como les digo, unos 20 años antes de que se llegara a esa fecha. Y entonces Miller ahora tenía esa carga. Bueno, Jesús viene en tan poco tiempo, ya tengo la fecha de su venida. Nuevamente, vuelvo a repetir, aún en contra de lo que ya las Escrituras declaraban, Jesús mismo había dicho, nadie sabe el día ni la hora. Sí. Pero ahí tuvo ese velo en ese momento. Y ahora él sabía la fecha de finalización de esa larga profecía de tiempo de los 2300 años, cuando el santuario finalmente iba a ser purificado. Amén. Bueno, aquí tenemos mucha tela que cortar, pero esté pendiente porque la próxima semana ya vamos a descubrir que aunque el acontecimiento que esperaba Miller no era realmente lo que él esperaba, es decir, no se cumplió la segunda venida de Jesús, es un hecho que no se cumplió, estamos aquí esperando la segunda venida de nuestro Maestro, sí iba a suceder algo. La fecha era correcta, pastor, la fecha estaba bien establecida, se cumplió la profecía bíblica, la cronología bíblica era correcta, solo faltaría el evento, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Mientras tanto, pastor, me gustaría que oráramos para que Dios nos ayude a ver que así como podemos afirmar que la profecía bíblica se ha cumplido, lo que falta, que es ver a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, que es lo que hemos estudiado esta semana, la esperanza que nos motiva, también se va a cumplir. Y que cada uno de los que están viendo esta transmisión podamos tener en nuestro corazón el deseo de poder ver a Jesús y la certeza de que eso también se va a cumplir como se ha cumplido cada profecía de la Biblia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente tú nos das la seguridad, la certeza de que tu palabra puede ser y debe ser confiada. Gracias porque podemos saber de que tú tenías determinado los tiempos y las sazones en los cuales iba a aparecer tu Hijo en esta tierra para poder ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque eso nos da la seguridad de que la promesa que Él hizo que regresará también se cumplirá en el tiempo que tú tienes determinado, pero que no has revelado, para que nosotros siempre podamos estar preparados. Ayúdanos, Padre, para ejercer en nuestra vida la fe que necesitamos para vivir cada día solamente para Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.